Buenas tardes, doctor Cabrejos y compañeros en general. Somos el grupo 9 y en este video vamos a exponer sobre los derechos del usufructo, uso y habitación. Estos son importantes para los derechos reales en general y a través de nuestras exposiciones trataremos de explicar las características, los conceptos, el derecho comparado y la jurisprudencia de estos importantes derechos de nuestro Código Civil. Sin nada más que decir, a modo de introducción, doy pase a mi compañera, quien explicará qué es el usufructo. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros en general. Mi nombre es Berenice y yo les voy a exponer sobre el usufructo, su definición y sus características, en donde podemos ver que el derecho de usufructo en nuestra actualidad peruana está más aplicada en la práctica comercial, pero tengamos en cuenta que también está formalizada en la práctica familiar. En la práctica comercial mayormente se ve en locales grandes y locales comerciales, como podría ser el metro, Plaza Vea, los centros comerciales como el Mall, el Real Plaza, entre otros. Y en el ámbito familiar, muy aparte del derecho de usufructo que mencionamos en el Código Civil, en base a la patria potestad que tiene un padre a su hijo, el cual le permite tener un usufructo legal sobre los bienes de sus hijos, aunque también se utiliza cuando los padres quieren poner sus bienes al nombre de sus hijos, tipo como una herencia, algo anticipada mucho antes de su fallecimiento, en lo cual no dejaría de tener su administración de vida, ya que son menores de edad, y su uso y disfrute. Así que resulta ser un negocio jurídico muy común en la actualidad, como un anticipo de herencia, mejor dicho. Básicamente un usufructo vitalicio. En lo comercial se ve más implementado, como hice mención anteriormente, en los centros comerciales, en los Plaza Veas o incluso en la asociación de Cencosud. Pero ¿cómo es Cencosud? ¿Por qué lo realiza tipo un contrato de usufructo? Es por la mayor parte del tiempo. En un contrato normal de alquiler se podría decir que podrían ser hasta 10 años, ¿no? Ah, pero en cambio, en la diferencia que tiene el contrato de usufructo, el contrato es de un plazo mayor, como de 30 años, ya que el contrato de arrendamiento, que solo dura 10 años, su diferencia es sustancial, es que el usufructo tiene más tiempo pactado para su debido uso y disfrute. Pero como se regula el derecho real del usufructo. Tengamos en cuenta que está regulado a partir del artículo 999 de nuestro Código Civil. Claro, tiene más artículos, o sea, tiene más peso en su regulación que otros derechos reales, ya que el derecho del uso o de superficie, entre otros, no tiene esa cantidad como lo tiene el derecho del usufructo. Además, es definido como un derecho real, lo que llega a ser una suma muy importancia porque en la jurisprudencia de la Corte Suprema hay más consideración en diferencias a otros casos, ¿no? Del derecho real, no como el derecho obligacional, que tiene una obligación de interpartes, y también podríamos decir que tiene en particular dos atributos de los derechos de propiedad, los cuales son los que ya he mencionado anteriormente, el uso y el disfrute, que forma parte de los tres derechos más importantes. El hecho de no estar alterando la sustancia del bien es algo que normalmente no se pone de manera explícita en un contrato, pero se sobreentiende en algunas partes de la regulación del usufructo, ya que demuestra y hace centralización en este punto precisamente, ya que para su lógica en sí no altere las partes de la regulación del usufructo debido, lo cual puede demostrar que éste mantenga un buen uso y un buen disfrute del usufructo. La sustancia del bien, sino solo del uso. Así manteniendo lo básico del bien que eventualmente se regresaría al propietario, ya que el usufructuario no llegaría a ser el propietario normativamente. El propietario solamente tendría la nueva propiedad, como está mencionado, la nueva propiedad, por lo que solo recibe la renta si es en el caso de un usufructo oneroso, lo cual llegaría a ser un costo, así como
en algunos usufructos comerciales, como se mencionó al principio. Este recae sobre los bienes no consumibles. Esto no recae sobre los bienes no consumibles. O sea, un ejemplo, podríamos tener un usufructo como una manzana, por así decirlo, en lo cual no tendríamos nada que devolver porque una manzana en un uso se deshace, por lo cual llegaríamos a que el usufructo de una manzana no tendría nada que ver. Pero con respecto por el Código Civil, con respecto al usufructo ya mencionado, el dinero podría ser utilizado para invertir o en teoría a su alteración como tal, o sea, puede ser utilizado como usufructo, pero el último punto que quiero mencionarles es que ya hemos visto anteriormente cómo es que temporalmente, jurídicamente, es de 30, pero en personas naturales no hay una aclaración en el Código Civil, lo que podría construir la vida entera de una persona, o bueno, constituir en la vida entera de una persona, de que jurídicamente solo se podría hacer mención en 30 años, en comparación con lo normativamente claro. Muy buenas con todos, me presento. Soy Sebastián Guerra Reyes, que les viene a exponer sobre el usufructo, su constitución y obligaciones. Iniciamos por su constitución. Tenemos el artículo 1000 del Código Civil que dice lo siguiente: para la constitución del usufructo, este se puede constituir por ley cuando expresamente lo determina, contrato o acto jurídico unilateral o testamento. Bajo este artículo concebimos el usufructo como una figura jurídica mediante el cual el propietario de un bien inmueble dado en usufructo a un tercero a cambio de recibir cierta cantidad de dinero. La diferencia del préstamo es para que en este acto jurídico el propietario entregue la posesión y el disfrute del bien, es decir, para recibir los frutos que produce el bien inmueble. El contrato o acto jurídico unilateral es la constitución del usufructo más común que podemos encontrar. Como hay libertad contractual, las partes pueden establecer que el propietario, por ejemplo, fiscalice por cierto tiempo y también se puede establecer muchas otras condiciones que pueden llegarse a acordar entre las partes, siempre y cuando no se limiten el uso y el goce del bien. Cuando se da el derecho del usufructo, mediante la vía judicial, tal como la ley expresamente lo determina, Mm, ejemplificándolo, el bien que tiene un hijo puede ser gozado por los padres, que tienen la patria potestad. Les confiere el usufructo legal sobre aquel bien que tenga el hijo. Y finalmente, en el acto de última voluntad, aquella persona que fallece en su testamento deja como usufructuario a aquel que se beneficie de este derecho. Un claro ejemplo podemos evidenciarlo en el abogado e historiador José de la Riva Agüero y Osma, quien mediante un determinado tiempo, junto con el cumplimiento del campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú, recibió el título de usufructo. Continuando así, en el momento en el que el usufructuario está gozando del bien, tiene una serie de obligaciones que debe respetar a su vez, cuando el bien o el tiempo estipulado en el contrato haya llegado a su fin. El titular tiene obligaciones en caso de algún incidente o delito cometido. Con respecto al momento en el que se está gozando del bien, tiene la obligación de recibir el bien y cuidar y conservar el bien en su forma y sustancia, como si fuese de sí mismo. Tampoco debe dañar ni destruir la cosa, mucho menos poder venderla. También tiene la obligación de restituir el bien a su estado anterior en caso la cosa haya sido afectada. También tiene el deber, o bueno, la obligación de devolver el bien, exhibir el bien, hacer el pago de los gastos. Aquí el propietario de un bien inmueble dado en usufructo a un tercero a cambio de recibir cierta cantidad de dinero o el de hacerse cargo de los gastos posteriores que este bien conlleva.
Cumplir con las normas de la vecindad en función a la comunidad vecinal, dependiendo de la jurisdicción, se debe respetar las reglas o normas con el fin de no perjudicar o dañar a terceros. También tiene la obligación de cumplir con las cargas reales atribuidas al titular, el derecho de obtener una prestación que periódicamente será satisfecha en el instante que sea dueño del bien. También tiene la obligación de responder ante la pérdida o menoscabo del bien y responder por los usufructos en caso de posesión de mala fe. En estos últimos puntos son respaldados bajo bueno, en primer lugar, bajo el artículo 1013, que dice lo siguiente: el usufructo está obligado a efectuar las reparaciones ordinarias y si por su culpa se necesitan obras extraordinarias, deben hacerlas a su costo. Y en cuanto a las reparaciones, tenemos al artículo 1014, que tipifica lo siguiente: se considera reparaciones ordinarias las que exijan los desperfectos que procedan del uso normal de los bienes y sean indispensables para su conservación. Finalizando esta exposición, pues concluimos que en cuanto a la constitución del usufructo, el axioma humano es regulado propiamente mediante el contrato o un testamento. En todo caso, que necesite una intervención, tenemos la vía judicial. Todo para el fin de un goce y un uso del bien por un determinado tiempo a cambio de dinero al benefactor para concederle el derecho de usufructo, el usufructuario. Y adicionalmente, las conclusiones de las obligaciones del usufructuario son fundamentales para su conducta, para que esta conducta sea regulada y así se pueda realizar un buen uso del bien para los futuros usufructuarios también, o futuros propietarios. Bajo estas obligaciones, el propietario debe realizarlo y realizar lo acordado, bueno, debe de realizar lo acordado previamente con el benefactor. Y también sirven las garantías por si sucede algún menoscabo. Muchísimas gracias. Eh, Procedo a darle la palabra a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Rowena Ponte y mi punto A de la exposición es el derecho del usufructuario. Ya como mencionamos la definición del usufructo, podemos continuar con los derechos atribuibles del usufructuario, el cual goza del uso del bien sin tener la disposición del mismo. Tampoco podría alterarlo o destruirlo. Tenemos que tener en cuenta que es una relación entre dos personas. La primera vendría a ser el propietario, que es el titular del bien, y la segunda dimensión, el usufructuario, que no es titular del bien, pero se consigna el derecho al uso, como lo mencioné anteriormente. Pero se define mediante una duración de tiempo. Este es el cual el propietario se lo otorga al usufructuario. Cuando hablamos de la duración del derecho del usufructuario, podemos decir que hay dos tipos. La temporal, la cual se caracteriza por ser cumplida por un tiempo determinado, específico. Un ejemplo de este podría ser el padre que hereda a su hijo mayor una casa de playa, pero deja establecido en su testamento que su segunda hija todos los veranos puede alquilarla para beneficencia de sus nietos, para que pueda contribuir en la educación futura de sus nietos, ¿no? Este podría ser un ejemplo específico de, de un usufructo temporal. Pero también hay aquellos usufructos los cuales se denominan vitalicios porque en realidad pueden ser los más habituales, pero en la práctica, pero su tiempo de duración, como en su nombre mismo lo dice, es toda la vida, pero es toda la vida del usufructuario en sí. El derecho del usufructuario puede surgir por medio de como una herencia, como mencionamos en el ejemplo anterior, o también por un contrato. En primer caso, puede ser una herencia a los hijos, a los cónyuges, etc. Mediante también una disposición testamentaria en sí, ¿no? Es crucial mencionar que el usufructuario no
posee el pleno dominio del bien a diferencia del propietario. El derecho del propietario es también llamado o es conocido como la nuda propiedad. Es aquel derecho que pertenece al dueño del bien mueble, ya sea mueble o inmueble, y se caracteriza por tener el dominio del bien usufructuado. El propietario también puede considerar tener medidas necesarias para salvaguardar sus bienes en caso de deterioro del bien o por un mal cuidado también del usufructuario, y también puede ser causado por un mal mantenimiento del bien, ¿no? Porque no se cumplió con el debido cuidado. Y a su vez gozar de los frutos de los bienes usufructuados. También en el tema, el propietario puede disfrutar los derechos de las mejoras que el usufructuario ha podido hacerlos mediante el uso del bien y sin retribuirle el dinero porque le dio la disposición del uso al usufructuario. Esos serían todos los derechos o algunos de los derechos más conocidos y atribuibles en tanto como usufructuario y propietario. Doy el pase a mi siguiente compañera. Muy buenos días, doctor. Soy su alumno Sebastián Gálvez Matestein, quien a continuación me acontece hablarle sobre el usufructo en el Perú y también en el derecho comparado de este mismo, el usufructo en el Perú. Bueno, acabamos de ver qué es el usufructo según nuestro Código Civil, en el cual el artículo 999 nos dice que el usufructo confiere las facultades de usar y disfrutar el bien temporalmente de un bien ajeno. Pueden excluirse del usufructo determinados provechos y utilidades. El usufructo puede recaer sobre toda clase de bienes no consumibles, salvo lo dispuesto en los artículos 1018 y 1020. Con esto entendemos que el usufructo vendría a ser una especie de derecho temporal, concedido a una parte, quien vendría a ser el usufructuario, quien puede usar y disfrutar este bien que le pertenece a otro. Este otro es el propietario, conservando su sustancia y forma. También existen clases de usufructo, que las mencionaré a continuación. Usufructo simple es la más común que existe. Acá es una sola persona la que hace el disfrute de la cosa usufructuada. Por ejemplo, cuando una persona haya hecho el compro de una finca y éste reserve el usufructo para su padre. El usufructo múltiple, a diferencia del anterior, acá no es una persona que hace el disfrute de la cosa, sino son varias, que lo pueden hacer al mismo tiempo o sucesivamente. Usando el ejemplo anterior, aquí la persona al comprar la finca estaría haciendo una reserva para sus hijos. El usufructo propio. Este usufructo es todo aquel que recae únicamente sobre bienes inmuebles, o mejor dicho, que no sean consumibles. Por ejemplo, el dejar el usufructo de un terreno o alguna vivienda. El usufructo impropio. Si en el anterior estábamos hablando que este correspondía a un bien inmueble, aquí es lo contrario, hacemos referencia a un bien que es mueble y que sea consumible. Ahora, el usufructo parcial. Cuando hablamos de esta clase de usufructo es cuando existe el uso o ya sea el disfrute, pero cuando este recae únicamente sobre una parte del bien usufructuado. El usufructo total. Esta clase de usufructo es lo contrario al anterior. Acá el disfrute se basa en la totalidad del bien. Ahora, el usufructo legal. Esta clase de usufructo es cuando está impuesto en el marco de la ley. Por ejemplo, si una legislación X de cualquier estado determine si un viudo o una viuda puede hacer el disfrute del usufructo con respecto a las propiedades del cónyuge. Seguimos con el usufructo voluntario. En esta clase de usufructo prevalece lo que es la voluntad de ambas partes. Por ejemplo, si un agricultor que hace la firma de un acuerdo para que él pueda hacer el cultivo de tierras en una propiedad ajena y pueda vender o hacer el consumo de sus productos. Terminado esta parte de los usufructos en Perú, pasamos al derecho comparado de este mismo. Aquí es necesario hacer una comparación de distintas legislaciones en base a lo que dicen cada una de ellas acerca del usufructo, para encontrar similitudes, diferencias, ya sea en su significado, la sustancia, la forma y su extinción. Con respecto a la sustancia y forma del usufructo, acá debemos tener en consideración las distintas legislaciones sobre lo que piensan ellos que es más importante de un bien. Para empezar, en el Código Civil peruano, en el artículo 1008, nos dice:
en base al término explotación del bien, lo siguiente. El usufructuario debe explotar el bien en la forma normal y acostumbrada. En el artículo 1009 nos dice, bajo el término prohibición de modificar el bien usufructuado, lo siguiente. El usufructuario no debe hacer ninguna modificación sustancial del bien o de su uso. En el Código Civil de Francia y Quebec, en el Código Civil de Francia, artículo 528, inciso 2, dice, el usufructo es el derecho a disfrutar como el mismo propietario cosas cuya propiedad corresponda a otros, con la obligación de conservar su sustancia. Y en el Código Civil de Quebec, artículo 1120, inciso 3, dice, el usufructo es el derecho de uso y disfrute, durante un cierto tiempo, de los bienes propiedad de otro, como si fueran propios, sin perjuicio de la obligación de preservar su sustancia. Observamos aquí que solo se encuentra una manifestación sobre la sustancia, la cual se tiene como obligación el preservarla. Y ahora en el Código Civil de Italia, artículo 981, inciso 10, dice, el usufructuario tiene derecho a disfrutar de la cosa, mas tiene que respetar su destino económico. Y el Código Civil de Bolivia, artículo 221, inciso 11, dice, el usufructuario tiene derecho de uso y goce de la cosa, que el usufructuario debe gozar de su derecho como un buen padre de familia. Aquí vemos que se tiene como obligación preservar el destino económico de la cosa, alejándose de esta manera de la sustancia y la forma. Pero es de importancia agregar que en el Código Civil de Bolivia el usufructuario tiene como obligación de gozar de derecho como un buen padre de familia. Y en el Código Civil de Costa Rica, artículo 343, dice lo siguiente, el usufructuario, por regla general, no puede hacer de las cosas un uso distinto de su naturaleza, ni el que de ella hacia el propietario. Aquí se resalta la idea del destino de la cosa, que por su parte el usufructuario debe respetar a toda costa. Ahora pasamos a la extinción del usufructo en el derecho comparado. Para comparar la extinción se debe observar cómo se extingue el usufructo en nuestro país. El Código Civil peruano nos lo hace saber a través de lo siguiente. Artículo 1021. Causales de extinción del usufructo. El usufructo se extingue por 1. Cumplimiento de los plazos máximos que prevé el artículo 1001 o del establecido en el acto constitutivo. 2. Prescripción resultante del no uso del derecho durante 5 años. 3. Consolidación. 4. Muerte o renuncia del usufructuario. 5. Destrucción o pérdida total del bien. 6. Abuso que el usufructuario haga de su derecho enajeando o deteriorando los bienes o dejándolos perecer por falta de reparaciones ordinarias. En este caso, el juez declara la extinción. Observamos que el Perú ejerce una vía judicial para la extinción del usufructo, la cual también vamos a comparar cómo se da en otras legislaciones y también el medio notarial que no tenemos, pero sí posee otras legislaciones. La extinción según la legislación ecuatoriana. El país vecino, a comparación de nuestra legislación, tiene a su disposición la vía judicial y la vía notarial, lo cual genera un beneficio para las mismas partes, como para el Estado por el hecho de agilizar la carga procesal en su sistema jurídico. Acerca de la extinción del usufructo en la Ley Notarial de Ecuador, Decreto Supremo 1404, en su artículo 18, inciso 27, dice lo siguiente: declarar la extinción de usufructo previa a la justificación instrumental correspondiente y de acuerdo con las reglas del Código Civil, a petición del nudo propietario en los casos siguientes: a. por muerte del usufructuario; b. por llegada del día o cumplimiento de la condición prefijados para su terminación; y c. por renuncia del usufructuario. Y para finalizar, continuamos con la extinción según la legislación española. En el Código Civil Español, en su sección cuarta, artículo 513, expresa de la extinción del usufructo lo siguiente: el usufructo se extingue por 1. por muerte del usufructuario; 2. por expirar el plazo por el que se constituyó o cumplirse la condición resolutoria consignada en el título constitutivo; 3. por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona; 4. por la renuncia del usufructuario; 5. por la pérdida total de la cosa objeto del usufructo; 6. por la resolución del derecho constituyente; 7. por prescripción. Es necesario rescatar que la legislación española también autoriza al notario el derecho de solicitar la extinción del usufructo por la vía notarial, pero solo en los casos en que se hayan cumplido las condiciones para celebrar un contrato o haya transcurrido el plazo. Por otro lado, cuando hablamos de la muerte o renuncia de un usufructuario, es importante entender que ha habido una reducción razonable en la carga de los procesos judiciales
en este país por disputas sobre este derecho. Eso sería todo por mi parte. Doy el pase a mi siguiente compañero. Buenas, soy Débora Ivonne Barbosa Campos y hoy les hablaré sobre el concepto y características del uso y habitación. El concepto del uso se puede definir al uso como el derecho de aprovechamiento, jus utendi, o de goce y disfrute, jus fruendi, de un bien ajeno por parte de un usuario, de acuerdo a sus necesidades y a la de su familia, sin alterar este bien. El uso es un derecho real que se ejerce sobre la propiedad ajena, que es temporal e intransferible, y limita el dominio del propietario. El usuario puede usar o beneficiarse del bien en concreto dentro del alcance especificado en el título constitutivo, sin cambiar su sustancia, es decir, sin cambiar su material, forma o destino. Si el derecho como fuente no incluye la extensión del uso y goce de los bienes, este debe entenderse solo en el sentido de beneficiar al usuario y a su familia, salvo que la voluntad de la parte haya constituido usufructo. A continuación, les mencionaré las características principales del uso. Es de uso y disfrute, valga la redundancia. En este derecho de uso, el bien es utilizado por el usuario para su propio beneficio y goce, en donde se le brinda total disponibilidad del bien, ya sea mueble o inmueble. El propietario actual temporal puede exprimir hasta el último recurso que posee este bien, pero no cambiarlo de ninguna manera, solo utilizarlo tal cual fue entregado en un comienzo. Otra característica es que es personalísimo e intransmisible, es decir, de carácter muy personal, y no puede ser pasado de una persona a otra por ninguna circunstancia. Siempre es utilizado solo por el usuario y su familia, que también incluye a su cónyuge. Sin embargo, ninguno de los dos que ocupen el uso de este bien pueden transmitirlo de una persona natural a otra. Está completamente prohibido y no puede llevar a cabo esta práctica, ya que el derecho de uso es personalísimo. Tercera característica es que este bien no puede ser modificado ni maltratado. Ningún bien alquilado o prestado por medio del derecho de uso puede ser modificado ni dañado, porque estaría cometiendo una falta que puede hacer que se le revoque este derecho, y por tanto se le quite el bien en cuestión. Al mismo tiempo, como este bien sí o sí debe ser devuelto, el usuario debe entregarlo en las mismas condiciones en las que fue dado, sin ningún tipo de arreglo o desarreglo. Ahora les hablaré sobre el concepto de habitación. Un derecho de habitación jurídicamente es el derecho real sobre un inmueble de otra persona, con el fin de utilizarlo como vivienda temporal, que permite a la persona que ya tiene título sobre el mismo hacer uso del derecho a residir en él, en calidad de residente personal y familiar. Según el derecho romano, era una habitación personal, permitiéndose incluso que un tercero alquilara la casa y era totalmente gratuito. El derecho de habitación, al igual que el del uso, es un derecho real perteneciente a un tercero exclusivamente para efectos de alojamiento, con las mismas obligaciones y restricciones que el usuario, o el derecho a usar sin recibir fruto, y es aplicable a la vivienda. Por último, mencionaré características de este derecho de habitación. Es un derecho real. Como mencioné anteriormente, forma parte de uno de los derechos reales más importantes en el campo de propiedades, porque un usuario se puede hacer uso del bien ajeno para su propio beneficio, de manera que es intransmisible y temporal, al igual que el derecho real de uso. Además, otra característica es que es completamente temporal. El inmueble utilizado por el usuario con derecho de habitación es temporal, porque al final del contrato establecido debe ser devuelto en las mismas condiciones en las que fue entregado y sin ningún daño. También se extiende a la familia del usuario. Solo la familia del usuario puede hacer uso del bien y beneficiarse al poder vivir
en el mismo inmueble que el usuario en cuestión. Sin embargo, no puede modificarlo ni transmitirlo a ninguna persona. En conclusión, podemos decir que ambos derechos reales, tanto el de habitación como el de uso, son fundamentales para todo tipo de acuerdo que tengan que ver con propiedades y bienes ajenos, así junto a los requisitos que se deben cumplir para que se puedan ejercer tranquilamente y no dañando estos bienes para que su derecho no sea revocado. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Pamela Clarisa Santa Cruz Chujandama. En esta oportunidad voy a seguir exponiendo sobre las diferencias entre uso y habitación. Bueno, para empezar, como hacía referencia Justiniano al derecho de uso como menor derecho que el usufructo, y que este puede consistir en uso de una casa y que por eso puede asimilar a ambas figuras del derecho. Como fue mucha la semejanza, los juristas salieron al paso de las polémicas y también insistieron que el derecho de habitación era como un derecho propio y de naturaleza especial. Así, refiriéndose al derecho de uso y usufructo, en el matiz diferencial respecto al uso, de la libertad de arrendar que ostentaba el habitacionista y de lo que él carecía. En el Código Civil español vigente, que fue realizado el siglo pasado, ya regulaba estas figuras de uso y habitación, señalando en su artículo 523 que las facultades y obligaciones del usuario y del que tiene derecho de habitación se regularan por el título constitutivo de estos derechos y, en su defecto, por las disposiciones siguientes. De igual manera se muestra en el Código Civil argentino, ya que en su artículo 2952 expresa que el uso y el derecho de habitación son regidos por los títulos que los han constituido y en su derecho por las disposiciones siguientes. El Código Civil argentino se aparta de la romanística tradicional que permitía la locación del derecho de habitación, frente al derecho de uso que tenía vedada tal posibilidad, incluso frente a la mayoría de los códigos modernos, y el propio digesto otorga mejor derecho al usuario que el titular del derecho de habitación. Quizás se puede buscar la explicación en una valoración mercantilista del derecho de uso, que este sería susceptible si se considera como una res in commercium, frente al derecho de habitación, que si es configurado como derecho personalísimo, se podría entender como una creación jurídica cuya finalidad última sería la de servir para así poder otorgar morada al que lo necesita, ¿no? Y tendríamos que entender todo eso como una res extra commercium. La esencia del derecho de habitación concedido normalmente mediante la figura de legados era la de permitir a alguien necesitado tener una morada, pero sin la amplitud de facultades que otorgaba el derecho de usufructo. El derecho de habitación era la figura jurídica perfecta para beneficiar a familiares, servidores o clientes que tenían edad avanzada para que no puedan pasar necesidades. La actual configuración socioeconómica y la inexistencia de las grandes fortunas ha hecho que decaiga la concesión de legados de habitación a sirvientes y amigos, pero también ha promovido la existencia cada vez más creciente de personas que por razón de enfermedad o de edad avanzada se espera que sigan en la morada familiar, pero sin este derecho de propiedad. También es frecuente que a estas personas se les conceda un derecho de habitación dentro de la propia vivienda familiar de la que sea titular otro pariente para que siempre puedan tener un techo y una morada donde estos puedan vivir. Aparte de esto, en otros tiempos se pretendía favorecer a familiares y amigos por razones normalmente graciables, a diferencia de la actualidad. Son causas de tipo psicológico las que motivan la no concesión del usufructo, que viene a ser una figura más amplia y que está a favor de la concesión del derecho de habitación. También podemos ver que hay otros contratos que se realizan teniendo como base el derecho de habitación. Son los que se formalizan con personas de edad avanzada y también con enfermos. Y vienen a ser en instituciones de tipo asistencial privado, en los que desde un precio inicial se concede a estos el derecho de habitar un apartamento o también una habitación que se encuentra dentro del asilo o
o del complejo asistencial, y esto sin adquirir derecho de propiedad de ningún tipo. El derecho de uso también usa un bien ajeno no consumible y recoge estos frutos en cuanto sean necesarios para poder satisfacer las propias necesidades del individuo y de su familia, también teniendo en cuenta que no debe alterar la sustancia del bien o de su uso. Es un derecho real de contenido menor que el usufructo. Y el derecho de habitación consiste en morar a una casa ajena, conjuntamente con su familia, y no altera la sustancia del bien o de su uso. Para terminar, tenemos que señalar que el derecho de uso ha sido en la actualidad relegado, y esto se debe a los contratos de comodato o precario. En cambio, el derecho de habitación sin facultades de cesión o de arrendamiento, que es enormemente recogido en todos los códigos modernos, ha sido el punto de partida de otros contratos. También ha servido para poder desempeñar una función social. Bueno, voy a proseguir hablando sobre el uso y habitación en el Perú. Según nuestro Código Civil peruano, en el artículo 1027 menciona que cuando el derecho de uno recae sobre una casa o parte de ella para servir de morada, se estima constituido el derecho de habitación. Como se sabe, los derechos reales de uso y habitación son derechos de disfrute de contenido menor que el de usufructo, que facultan a su titular el uso y habitación de un bien ajeno. El derecho de uso en nuestro país se rige por las reglas del usufructo en cuanto les sean aplicables. Como lo señala en el artículo 1026, el derecho de usar o de servirse por un bien no consumible se rige por las disposiciones del título anterior en cuanto éstas sean aplicables. Para poder registrar el derecho de habitación en conformidad con el artículo 5 del Reglamento General de los Registros Públicos, se debe verificar si concurren estos requisitos. Que el derecho de habitación se adquiere al abrirse la sucesión, o sea, el fallecimiento del causante. El cónyuge supérstite debe concurrir a la herencia con uno o más herederos, que al cónyuge supérstite le sea imposible adjudicarse el inmueble. Debe existir en la nada hereditaria la casa-habitación que sirvió de hogar conyugal. Y bueno, como un ejemplo de jurisprudencia de la casación número 4742 del 2017 en Cusco, que sucedió el 24 de julio del 2028 según la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, don Jorge Calderón Ceballos y María Molina Huayto demandaron a sus hijos Gregorio, Maura, Nicolás, Francisco y Alberto Calderón Molina sobre el desalojo por ocupación precaria para que desocupen el inmueble ubicado en la calle Cusco número 105 del cercado de Santo Tomás. Bueno, en esta casación se infringió el artículo 1028 del Código Civil, que extiende los derechos de uso y de habitación a la familia del usuario demandante y del demandado. Y demandados son parientes directos. Si bien el artículo 2018 del Código Civil extiende los derechos de uso y habitación a la familia, también se debe considerar que la propiedad materia del litis es de los demandantes. Los demandados no han probado ostentar título alguno, y el documento privado de compraventa de fecha 20 de noviembre de 1991, con el que la demandada Maura Calderón Molina, quien lo habría adquirido por transmisión verbal de herencia que le hizo su padre. No es justificable en su posición, pero si los padres viven, sí, razón por la que no hubo transmisión de derechos por herencia. Por ello, la extensión del derecho de uso y habitación a los familiares de usuario, como lo dice en el artículo 1028, no puede colisionar con el derecho de reivindicación de los propietarios, ya que se debe a la defensa de la dignidad del ser humano y la protección del adulto mayor. Por eso los recurrentes, los enfermos y los adultos mayores dicen que los demandados, las personas mayores con familia, son sus hijos a los que recurren para que puedan desocupar la casa, pero no lo hicieron. A consecuencia de esto, se han visto obligados a ponerles la demanda para poder quedarse y vivir en su casa los últimos años que les queda, alquilarla y de ese modo poder cubrir su alimentación, costear sus bienes necesarios, ¿no? Bueno, por esta razón, al declararse infundada esta demanda,
se estaría dando una infracción constitucional, ya que niegan el uso y el disfrute pleno de la propiedad de los demandantes y su derecho a subsistir. En vista que los demandantes tienen apremio a recuperar su propiedad y usufructuarla, además de que sus hijos no aportan a su manutención y también no han acreditado el respaldo de la posesión, la Sala Suprema ha considerado que no es aplicable el caso del artículo 1028 del Código Civil. Como han cometido infracción del artículo 139.5 de la Constitución Política del Perú y la sentencia ha vulnerado la motivación de las resoluciones judiciales. Gracias. Buenas tardes, doctor Cabrejo. Soy la alumna Brenda Cercado Paredes. En esta oportunidad me toca exponer sobre la extinción del uso y habitación. La extinción del uso y habitación se da de la misma forma en que se extingue el usufructo, tal y como se encuentra citado en el artículo 1026 del Código Civil. De dicho artículo tenemos que interpretar que el uso y habitación se dirige por las disposiciones del usufructo, en cuanto sean aplicables, ya que en el título 4 del uso y habitación no señala de forma expresa sobre la extinción, pero sí se puede regir de estas disposiciones. En el artículo 1021 nos dicen 6 causales de extinción. Empezaré a explicar una por una. La primera es cumplimiento de los plazos máximos que prevé el artículo 1001 o de lo establecido en el acto constitutivo. En este punto, el usufructo se extinguirá por el vencimiento del plazo estipulado en su constitución. En el caso de los particulares, estos tendrán la libertad de establecer usufructo mediante los plazos que consideren convenientes a sus intereses, los cuales pueden ser establecidos por días, meses o años. Por ejemplo, en la situación que A constituyese usufructo de un inmueble a favor de B, solo hasta que se cumplan los 50 años, es decir, a la edad determinada de una persona. Y en el caso del usufructo constitutivo a favor de personas jurídicas, la fijación del plazo no es enteramente libre, ya que nuestra legislación dice que solo puede ser máximo de 30 años. Y el segundo punto es la prescripción resultante del no uso del derecho durante 5 años. Se da cuando el usufructuario deja de hacer uso de su derecho durante 5 años. Se trata de una solución que admite toda la doctrina consultada, aun cuando existan cambios en cuanto al plazo requerido. Es importante mencionar que esto es un caso de caducidad, por eso se extingue el derecho y no solamente la acción, ya que no tendría sentido mantener una desmembración del derecho a propiedad si ésta no es aprovechada por el usufructuario. El tercer punto es la consolidación. Esto se da cuando en una misma persona se reúnen las condiciones de usufructuario y nuevo propietario. Por ejemplo, en el caso en que aquel que compra la propiedad que usufructúa, es decir, el bien que usa y disfruta. Asimismo, esto ocurre por adquirir el usufructuario la nueva propiedad del bien, en el cual desaparece el desdoblamiento característico del usufructo, y esta institución se extingue. Por ello, no ofrece mayor problema, ya que como se sabe, el beneficiario del usufructo puede obtener los derechos del nuevo propietario, ya sea por compraventa, donación o cualquier acto jurídico inter vivo. En conclusión, la consolidación produce siempre la extinción del usufructo, porque los derechos de uso y goce pasarán a ser habituados por el propietario en su calidad de tal, y como atributos de su pleno dominio sobre el bien. El cuarto punto es la muerte o renuncia del usufructuario. En el caso de muerte, el usufructo finalizará con la vida del usufructuario, ya que este es esencialmente temporal,
Esta causal antepone a las demás, porque si el usufructuario fallece antes del vencimiento del plazo acordado, se extinguirá de todos modos el usufructo, sin necesidad de esperar hasta la terminación de dicho plazo. Asimismo, se deriva que los derechos del usufructuario son intransmisibles a título de herencia o legado, ya que se extinguen con su muerte. En conclusión, al tener el usufructuario la característica de temporal e intransmisible, la muerte del usufructuario hace que sea inevitable la extinción de ésta. En cuanto al caso de renuncia, el usufructuario puede renunciar a sus derechos y estos son los que se extinguen. La renuncia debe ser de forma expresa y constar en escritura pública, en caso de que sea un inmueble, ya que la forma tácita podría asimilarse al no uso, que es una causa de prescripción extintiva. En conclusión, la renuncia es aquel acto unilateral, expreso y no receptivo practicado por el usufructuario que provoca la extinción del usufructo. El quinto punto es la destrucción o pérdida total del bien. El usufructo se extingue por la destrucción o pérdida total del bien. En el caso de destrucción se da cuando desaparece el bien completamente. Y también cuando desaparece la finalidad para el cual el bien existía y se utilizaba, y se transforma en un bien distinto. Mientras en el caso de la pérdida del bien, es cuando, a pesar de seguir teniendo existencia y utilidad económica, se ignora la ubicación del bien y por ello resulta imposible ejercitar actos posesorios sobre el mismo. Para nuestra legislación, ambas pueden ocurrir por causales atribuibles a un tercero, que obrase con dolo o culpa. Este usufructo continuará sobre la indemnización debida por el tercero y debe contemplarse en el caso que el bien se encontrase asegurado. Asimismo, el usufructo debe establecer sobre el importe pagado por el asegurador y si la destrucción total fuere atribuible al usufructuario, este usufructo se extinguirá sin prejuicio de la responsabilidad que le corresponde a aquel frente al nuevo copropietario ante la imposibilidad de restituirle el bien. En conclusión, si el bien sujeto a usufructo se destruye o pierde en parte, el usufructo se conserva sobre el resto del bien, ya que se ha debatido en doctrina el hecho de que los restos deben representar la esencia de la cosa, si no el usufructo se extinguirá. Por ejemplo, si un rebaño dado en usufructo perece, los cueros no pueden ser usufructuarse, al ser cosa distinta de la fructuaria. En el otro punto, y el último, es el abuso que el usufructuario haga de su derecho, enajenando o deteriorando los bienes o dejándolos parecer por falta de reparaciones ordinarias. En este caso, el juez declara la extinción. Ya en este punto, tal como nos dice, el juez declara en extinción el abuso, el intento de enajenación, incluso si el nudo propietario recupera la cosa en manos de un tercero. Asimismo, esta conducta siempre es culposa, por ello requiere una investigación de los hechos atribuibles al usufructuario por vía judicial y la cancelación directamente al registrador. Se declara extinguido el usufructo sin necesidad de esperar a la terminación del plazo acordado. Y además no se trata de una extinción automática, porque admite la iniciativa del nuevo propietario, que tiene la opción de extinguir la reparación, la extinción o los pedidos acumulativamente. En conclusión, aquel usufructuario que por dolo o culpa intente enajenar o deteriorar, los cuales tienen que ser visibles o duraderos, el bien que usa y disfruta. Faculta al juez para declarar la extinción del derecho de usufructo pedido por parte del nuevo propietario, tanto la extinción como la reparación de su bien. Gracias. Buen día, doctor Cabrejos. Mi nombre es Gianfranco Pareto Jiménez y
expondré sobre el derecho comparado del uso y habitación. La primera aproximación de las figuras jurídicas de los derechos del uso y habitación está en Roma, precisamente en la obra Instituciones de Justiniano. Es en esta obra donde se recoge el espíritu de los primeros pobladores y el deseo de proteger mediante una regulación completa el derecho de propiedad, el pater familias. El pater familias en la actualidad es como un jefe o como la cabeza de una familia. Estas regulaciones que incluyen en la misma limitación a ese derecho de propiedad, especialmente por derechos reales, propiedad de terceros, que finalmente venían a delimitar el contenido del derecho de propiedad, así como la persona o personas que ostentan su titularidad. Entre las conclusiones que hemos llegado a través del estudio comparado entre legislaciones de nuestro entorno, está que los códigos civiles modernos no recogen la solución romana que permitía arrendar o ceder los derechos de uso o habitación a terceros cuando el inmueble excedía de las necesidades del habitacionista. Otra conclusión es que la tendencia mayoritaria, seguido por los códigos civiles modernos, se puede agrupar en dos posturas. La primera es la establecida por aquel grupo de códigos que si siguen las tendencias romanas en lo referente a la diferenciación entre las figuras de uso y habitación, pero unificando la regulación de ambas al negar a ambos eh, la posibilidad de ceder su derecho a terceros. En este grupo se podrían incluir los códigos civiles chilenos y el Código Civil italiano. La segunda postura la constituirían los códigos que nada dicen al respecto, definiendo someramente las dos figuras, pero asimilándolas al usufructo, con la única salvedad de la no aplicación de esto eh, en todo lo que por su naturaleza sea incompatible entre sí. En este grupo se podría incluir el Código Civil brasileño, que al no prohibir expresamente la cesión o locación, permitiría por exclusión la realización de tales contratos. Otra tendencia codificadora conciliadora de las anteriores posturas es la que propugna como solución más razonable en este tema el no establecimiento de normas de derecho conjunto obligatorio para los usuarios y habitacionistas, cualquiera que fuese el origen o constitución de su derecho, mientras que eh, mientras que por el contrario se debería de acudir a normas de derecho dispositivo que permitan a los interesados establecer en los contratos, los pactos, eh, cláusulas o condiciones que consideren oportunos, dejando constancia de los mismos en el documento de donación, testamento o cualquier otro constitutivo. Como conclusión final, habría que señalar que el derecho de uso ha sido en la actualidad relegado en la mayoría de los casos por los contratos de comodato precario y que el derecho de habitación sin facultades de cesión o arrendamiento, ampliamente recogido por los códigos modernos, ha sido punto de partida de otros contratos y al mismo tiempo ha servido para desempeñar una función social, al igual que en Roma, eh, en su más puro origen y esencia. Muchas gracias. Doy el paso a mi compañera o compañero. Para finalizar, diré las conclusiones de uso y habitación. Gracias a todo lo anterior, podemos concluir que el uso consiste en el goce o disfrute de un bien inmueble ajeno por parte del usuario, de acuerdo con sus necesidades y la de su familia, pero sin alterar ese bien. Asimismo, este bien puede ser mueble o inmueble,
mientras habitación es el derecho real sobre un bien inmueble de otra persona, con el fin de utilizarlo como vivienda temporal que permite al que ya tiene título sobre el mismo hacer uso del derecho de habitar en él. La habitación, este derecho solo se basa en un bien inmueble, mientras el de usos se puede basar en mueble o inmueble. Y también hemos concluido que no solo las personas naturales pueden ser titulares de derechos de uso, sino también las personas jurídicas, solo por medio de un contrato, testamento o cualquier tipo de acto jurídico unilateral. En ambos casos, una característica del uso y habitación es que son un derecho real que le pertenece exclusivamente a un tercero para efectos de alojamiento, con las mismas obligaciones y restricciones que el usuario. También otra característica es que ambas son temporales e intransferibles, pero se diferencian en que la habitación es única y autorizada para ocupar la parte necesaria y no todo el bien como el uso. Otra diferencia es que el uso puede utilizar su vivienda para vivir en ella o alquilarla. Con ello se puede decir que se beneficia de los frutos del bien, mientras el derecho de habitación no puede disponer de la vivienda. Por ello no se beneficiaría de dicho bien. Por otro lado, la extinción de uso y la habitación se da de la misma forma en que se extingue el usufructo, tal como se encuentra citado en el Código Civil. Con esto se concluye que no está de forma explícita en un artículo, sino que se rige de un artículo anterior que es del usufructo. En cuanto a la extinción se divide en 6 puntos que son importantes. Por ejemplo, solo mencionaré uno de ellos, que es por muerte o renuncia del usufructuario, donde nos detalla que la muerte hace que se culmine el usufructo, ya que es temporal e intransmisible, a título de herencia o de legado. Y en caso de renuncia, es importante que se haga de forma expresa y que figure en una escritura pública. Sobre el derecho comparado del uso y habitación, se concluye que podemos decir que fue en Roma donde por primera vez se redactó la esencia y razón de las figuras jurídicas de los derechos de uso y habitación. También que existen características parecidas del derecho de uso y habitación entre algunos códigos de los países mencionados anteriormente, como por ejemplo el hecho de que sean gratuitos. Claro, esto no es el caso de nuestro código, pero con que sí se relaciona es con los derechos que tienen la misma característica, que son intransmisibles, temporales y que estos recaen sobre un bien inmueble o una habitación de este. Gracias.